Bueno, trabajemos este tema. Estamos en Semana Santa, estamos en Miércoles Santo y todos saben lo que significa el Miércoles Santo. Y le digo por supuesto como una excusa porque tenía ganas de hablar de esto. Porque para cualquier persona que haya leído o estudiado o simplemente ojeado algo sobre etimología, lo que vamos a ver hoy es muy interesante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios se llama Dios? ¿Por qué Satanás se llama como se llama? Hoy vamos a ver la etimología divina. Cuando Moisés interroga a Dios sobre cuál es su verdadero nombre, éste responde: yo soy el que soy. Contestó Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Ya sea como nombre masculino o femenino o como nombre propio antonomástico, la palabra Dios es ampliamente utilizada en nuestra lengua. En el primer caso, para referirse a una deidad a que dan o han dado culto las diversas religiones politeístas, el dios Zeus o el dios Júpiter, por ejemplo, y en el segundo caso, como nombre propio del Ser Supremo Hacedor del Universo para las religiones monoteístas. ¿Por qué esta relación? ¿Por qué en ambos casos utilizamos la palabra Dios? Dios le responde a Moisés: yo soy el que soy. El problema es que esto no es del todo cierto. En los textos en hebreo antiguo, lo que realmente aparece aquí como respuesta a esta pregunta son las consonantes Y, H, V, H. Esto es debido a que en el hebreo antiguo las palabras solamente se escribían con sus consonantes. O sea, en vez de escribir YouTube, escribían YTV. Esto era debido a que la escritura y la lectura en el hebreo antiguo dependía de manera directa del lenguaje oral, por lo que una persona sabía leer e interpretar los textos solo si conocía el idioma oral. ¿Qué sucedió entonces? Pues que los judíos tenían prohibido decir el nombre de Dios. Esto significa que se rompió el requisito de la tradición oral y fue imposible saber de qué manera pronunciaban estas consonantes, por lo que no se sabe a ciencia cierta qué significan. Este juego de consonantes se denomina tradicionalmente tetragramaton, que directamente significa palabra compuesta por 4 letras. Los estudiosos de este tema señalan que la pronunciación más probable de este tetragramaton es Yahvé, y es, por supuesto, la que se utiliza hoy comúnmente. ¿Cómo se relaciona todo esto con el nombre de Dios? Se cree que la prohibición de mencionar el nombre de Dios en el pueblo judío desencadenó que las personas utilizaran nombres antonomásticos para referirse a la deidad, y esto resultó que varios pueblos se refirieran a esta como Padre, Rey o bien Dios. Dios viene del latín Deus, con el mismo significado. Nace de la raíz indoeuropea dieu, que significa luz diurna, variante de la raíz deiou, brillo o luz. Esta variante evolucionó para términos como divinidad, divino, entre otras. Por disposición, entonces, Deus y Deiuf significan ser de luz, pues así eran entendidos los dioses en sus orígenes. Esta construcción etimológica también se comparte en el nombre Zeus y por ende su relación en el sufijo eus, tanto en Deus como en Zeus. Es por esta razón que Dios como palabra se utiliza tanto para referirse a todos los dioses de las religiones politeístas como al nombre propio del Dios supremo de las religiones monoteístas. Dice Goethe en Fausto: es una ley del diablo y los fantasmas, allá por donde logramos entrar hemos de marcharnos. Para lo primero tenemos libertad, de lo segundo somos esclavos. Satán, Satanás, diablo o demonio. Dice la Biblia: el día en que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, vino también entre ellos el Satán. Yahvé dijo al Satán: ¿de dónde vienes? El Satán respondió a Yahvé: de recorrer la tierra y pasearme por ella. Y Yahvé dijo al Satán: ¿no te has fijado en mi siervo Job? Y aquí comienza la desventura de Job, la alegoría máxima de la fe, la inspiración del Fausto de Goethe. Romper la entereza del hombre para que éste pierda su fe. Dios y Satán hablan como iguales. Dios escucha, acepta y propone. Satán se esfuerza en demostrar su punto. La dualidad divina comienza y Dios tiene un adversario. No es extraño entonces que Satán tenga un origen antonomástico, al igual que sucedió con el nombre de Dios. Y es debido a que Satán viene del hebreo Satan, que significa el acusador o el opositor. Enemigo entendido como adversario.
el que adversa, el que contraria. Por ejemplo, este origen hebreo influyó enormemente al árabe y todavía hoy en este idioma se utilizan términos que la utilizan como raíz. Está presente, por ejemplo, en palabras como sayata, que significa quemar, sollamar, chamuscar; asata, aniquilar, destruir, matar, hacer perecer; saiti, torbellino de polvo; saitán, satán, satanás, diablo, demonio; sata, encenderse de ira; istasata, arder en cólera. Resulta curioso, por supuesto, que el empleo de estas palabras tengan una relación en características atribuibles a Satán. Diablo viene del griego diabolos. El latín cristiano lo utilizó como diabolus. Puede entenderse como calumniador, en esencia, alguien que separa o pone a alguien en contra de otro. En las primeras traducciones del Antiguo Testamento se utilizó diablo o diabolus como un sinónimo de Satán, debido a que representaban en esencia la misma situación. Y eso es debido a que Satán, o bien quien jugó el papel de Satán, intentó poner a Job en contra de Dios. Yo les voy a compartir algo que siempre he opinado desde que conocí y leí el tema de Job, y es con respecto a esta situación de la dualidad divina que existía en religiones antiguas y que en el cristianismo volvió a retomarse más o menos en el siglo 7 y 8 con la existencia y la creación de los coros angelicales y el infierno, los demonios como contrapar. Y siempre he pensado que Job y el Satán de la expresión de Job, si lo tomamos en cuenta como no una persona en sí, sino como un acto de ser adversario a lo que se cree, en la narrativa tendría mucho más significado que el que se presentó, tal y como se dice, que el día en que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, vino también entre ellos el Satán. ¿Qué sucede si el que se presentó fue Job con dudas? Y lo que realmente se quería señalar en este texto era que Job se presentó ante Dios no como el creyente, sino como la persona que está dudando de su fe. Y que al final de cuentas el que causó todas estas desventuras fue él mismo a través de la duda para luego volver a encontrarse con Dios. Siempre he pensado que me resulta incluso mucho más interesante, sobre todo pues si hablamos de la filosofía de Tomás de Aquino. Se los comparto para que hagan con esa versión lo que quieran. ¿Por qué hablo de Lucifer como un término ajeno a Satán? Por este texto del poeta cristiano Prudencio, escrito más o menos a finales del siglo IV después de Cristo. Tú, preocupación de Dios, también rostro de Cristo, ¿dudas acaso de que te abandone alguna vez tu Creador? No tembléis, hombres, el dador de la vida es también el dador de su alimento. Buscad a Lucifer, el alimento del dogma celeste, para que multiplicando vuestra esperanza la alimente de vida incorruptible. Interesante, ¿no? Esto significa que en las tradiciones cristianas antiguas utilizaban el término Lucifer para referirse a Jesús. Lucifer viene del latín lux ferre, que significa portador de luz. En el vocablo latino se empleaba como epíteto de Venus, también del astro Sirio, cuando su orto se presentaba en verano. O sea, cuando salía del horizonte y su altura astronómica pasaba de 0 a positivo. Esto era debido a que Venus y Sirio podía verse muy brillante antes de que saliera el sol y en el mismo punto en donde iba a salir. Por lo que pensaban que Venus era el que portaba la luz, o sea, traía la luz al momento de salir. El uso de Lucifer para denominar a Venus se conservó mucho después del año 0 de nuestra época. Esto se evidencia, por ejemplo, en el libro Orígenes de Isidoro de Sevilla, escrito en el siglo 7 después de Cristo, y que dice así: llamaron al sexto día de la estrella de Venus, a la que llamaron el portador de luz, que tiene la mayor cantidad de luz entre todas las estrellas. Es por esto que no sorprende que el término se utilizara para denominar a Jesús, porque al final de cuentas Jesús fue el que portó la luz que trajo a Dios al mundo. Pero entonces, ¿cómo pasó a utilizarse Lucifer como un nombre para Satanás? En el siglo VIII se generalizó en la liturgia un fragmento del Antiguo Testamento, específicamente Isaías 14, que dice así: ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora?
Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Este salmo, como contexto, estaba narrando la historia del rey de Babilonia, que había retenido a una parte de los israelitas en su ciudad. Los reyes persas, creyentes de la divinidad que simbolizaba el fuego y la luz, denominada Ahura Mazda, el salmo de Isaías señala que incluso el astro brillante, que con su poder retuvo a los israelitas, al final cayó en la desgracia. En el texto Vulgata, San Jerónimo tradujo este texto de esta manera: ¿Cómo caíste del cielo, portador de la luz, tú que nacías por la mañana? En el contexto histórico en el que esto fue traducido, nadie entendió a qué se refería. Y, debido a que se estaba volviendo popular en ese momento la dualidad, la creencia de la existencia de la demonología, se desarrolló la famosa tradición del ángel caído y las personas pensaron que Lucifer, era el nombre con el que se le llamaba. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este video, apreciaría que me dejaras un comentario y un me gusta. Si no te has suscrito a mi canal, te pido que apoyes mi proyecto suscribiéndote a YouTube. En TikTok tengo una gran comunidad en donde estoy realizando varios videos explicando y profundizando los temas que trato en YouTube, como también realizando en vivos todos los miércoles. En Instagram subo contenido mucho más personal y si estás interesado en conocer otro tipo de facetas, te invito a visitarme. Por último y como siempre, recuerda, quien limpia, fija y da esplendor una vez, lo hará para siempre. ¡Suerte!